un día más. Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Bien, bien. Nuevamente en tu programa y un saludo a toda la audiencia. Bien, bien, perfecto, profe. Bueno, habías ido dándonos algunos detalles, ¿no?, del pensamiento de Belgrano y, bueno, conociendo también algunas cosas que por ahí no se dicen, no se difunden, ¿no?, en lo más conocido, que, bueno, tiene que ver con su mirada sobre el comercio, sobre la industria, sobre cómo ir sacando adelante también económicamente el país, ¿no? Realmente, Mario, el lunes pasado justamente habíamos hablado sobre el impulso que desde el Real Consulado de Buenos Aires Belgrano le daba a la industria naval, particularmente la necesidad de construir una marina mercante. Y que eso se traducía en la creación de nuevas fuentes de trabajo, particularmente en los astilleros navales. La construcción de un barco lleva muchísima mano de obra. Y que esto era lo importante, ¿no es cierto? Porque el pensamiento político belgraniano gira en torno a cómo generar nuevas fuentes de trabajo, ya sea a través de la agricultura o a través de la industria. Sí. ¿Cierto? Pero además de tener una marina mercante, lo que te permite es tener un mayor control y administración del comercio exterior. En otras palabras, lo que hace es proteger el comercio de tu nación. ¿Cierto? Pero si hablamos de industria naval y de marina mercante, tenemos que hablar de la importancia geopolítica de los puertos. Y Belgrano había pensado en una política de puertos. Era muy consciente de esta problemática, porque la cuenca del río de la Plata siempre fue de una importancia geopolítica capital, ¿cierto? Porque históricamente se constituyó en un teatro de disputa de las grandes potencias. No fue casualidad que los tenemos acá en 1806 y 1807 salvo. En 1833 nos roban las Islas Malvinas. En 1845 nuevamente los tenemos en el Río de la Plata, junto con los franceses. Es decir, el Río de la Plata fue un teatro de disputa geopolítica. Y tener el control del Río de la Plata y sus puertos es tener la llave de ingreso a los recursos estratégicos y comerciales del cono sur. Nada más ni nada menos. Porque por la vía Paraná-Paraguay se conecta Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y podemos llegar a Bolivia. Entonces, quien domine estos puertos, el de Buenos Aires principalmente y el de Montevideo, domina el comercio, el abastecimiento y las tarifas, por ser el principal punto de salida de toda la riqueza del interior. Tan importante era tener el control de este espacio que la monarquía española va a crear en 1776 el virreinato del Río de la Plata, porque era consciente de que por ahí iban a entrar los ingleses. Por otra parte, las luchas también se trasladaban al interior del virreinato, donde se disputaba la hegemonía portuaria entre dos centros comerciales. Había dos burguesías comerciales compitiendo, la de Buenos Aires y Montevideo. Es decir, el puerto de Montevideo pretendía constituirse en un centro dinámico comercial capaz de competir con el puerto de Buenos Aires. Y Belgrano, por supuesto, toma parte en esto, al generar a través del consulado políticas tendientes a mejorar la infraestructura del puerto de Buenos Aires, porque el puerto de Montevideo era el puerto más apto, por la profundidad de sus aguas, pero se encontraba lejos de Buenos Aires, y lo mismo sucedía con el puerto de Maldonado y de Colonia Serrano. Entonces Belgrano impulsa la apertura de Ensenada de Barragán, porque hoy es Ensenada, ¿no?, como puerto de carga y descarga de mercancías. Y la Ensenada se hallaba vecina a la ciudad, ¿no? Tenía características importantes, arroyos profundos, atracaderos fáciles, los canales eran despejados, se encontraba a 12 leguas de Buenos Aires,
en una zona ganadera rica, libre de invasión de los indios y protegida de los cañones enemigos también. Así que el puerto de Ensenada entonces va a reorganizar el comercio del Río de la Plata. A partir de su constitución, entonces los comerciantes de Montevideo y Maldonado no podían imponer sus condiciones en lo que respecta a desviar y atraer la flota que venían de Europa para comprar sus cargas y además revenderlas a precios más elevados. Eso era lo que hacían. Entonces, apenas conocida la decisión del gobierno central, los comerciantes de Montevideo se lanzan a una campaña furiosa de difamación en contra del puerto de Ensenada. Y entonces se establece un ida y vuelta ahí con argumentos a favor y en contra, cada uno haciendo lobby, ¿no? Para sus intereses. Los comerciantes montevideanos en contra de los comerciantes porteños, y Belgrano va a reafirmar la posición con argumentos de orden político, ¿no? Sin renunciar a ejercer la soberanía que el gobierno de Buenos Aires se atribuía a los ríos. Él decía, y voy a citar, dice: creemos de la mayor importancia aún obligar a los buques que vienen al amarradero entren al puerto de Ensenada por muchas consideraciones. Y la principal, porque se respete como es debido a nuestro gobierno y sepa quién entra y sale en este río. Y acá tenemos un verdadero ejemplo de lo que es el control soberano de los ríos. ¿Cierto? Que nuestro gobierno sepa quién entra y sale de este río. Sí. Entonces, incansablemente Belgrano va a refutar punto por punto todos los cuestionamientos de la banda oriental. Finalmente, en las acciones y actitudes de Belgrano, siempre va a primar el punto medio, ¿no? Y es un diplomático, ¿no? Es un despliegue de diplomacia y de buenas intenciones, y tiene un manto de concordia, ¿no? De armonía con los comerciantes monetarios. Tiene su mirada estratégica mucho más allá, y les dice: no se entienda que esto sea querer aspirar a que solo el puerto de Ensenada sea el único en el Río de la Plata para admitir los buques de nuestro comercio marítimo. Que se abran al comercio todos los puertos que se conocen en la costa septentrional y meridional de este gran río, conociendo que este es uno de los principales árbitros de atraer a gentes a las riberas, es decir, a poblar las costas de sus ríos, como es debido, para tener los medios más prontos para su defensa. Imagínate que en esos tiempos, el puerto de Buenos Aires, lo que es Buenos Aires, era la intervención, ¿cierto? Hay que poblar estas cosas. Esto no quedó solo en palabras, ¿no? El 14 de julio, el Correo de Comercio escribe algunas reflexiones que pueden hacerse en favor de la habilitación del puerto de Maldonado, donde proponía su habilitación, el puerto de Maldonado en la banda oriental, considerando que el mismo había sido saqueado por los británicos en 1806 y puesto en ruinas por el furor que es capaz el enemigo más bárbaro. Lo habían destruido los británicos al puerto de Maldonado. Y era necesario compensarlo de algún modo, ¿no? Y proponía su habilitación en calidad de puerto menor, supuesto que reúne las circunstancias de excelente anclaje y de admitir buques de todo porte. Inmediatamente, ¿no? Y no rehuyendo a la confrontación con los comerciantes montevideanos, les recrimina abiertamente. Y les dice Belgrano: los habitantes de Montevideo, émulos siempre de las glorias y felicidades ajenas, podrían decir que el puerto de Maldonado es malo, y otras ridiculeces, y si las tuviésemos a la vista las rebatiríamos con energía. Pero ¿quién no ha visto que el arte supera y allana escollos que no venció en la naturaleza? No opinan así los ingleses acerca de este puerto, y ellos desearían que esta joya preciosa fuese su corona. Para poder comprender entonces esta disputa, hay que analizar el potencial geopolítico, ¿no? Geopolítico y económico que significa poseer una estructura portuaria.
puerto es el nexo que articula las tierras del interior con el mercado mundial. Y desde el punto de vista funcional, el puerto es el lugar donde se efectúan los intercambios entre tierra y los medios de transporte. Antes, en una instalación portuaria se desarrolla un sinnúmero también de transacciones económicas. Detrás de una embarcación se efectúa todo un sistema logístico, no solo de material, sino también de personal, ¿no? El servicio de tierra, esa gente que está navegando por muchísimo tiempo, cuando llega a tierra tiene que tener todo un servicio. Debemos considerar que dentro de lo que Manuel Belgrano denomina navegación, entonces no solamente se ponía el transporte de mercancías mediante buques, sino que comprendía también una amplia gama de servicios que conformaban una sola unidad productiva en torno a los puertos. Y esto producía una dinamización de la economía en lo que se refiere al poblamiento, al desarrollo económico, a través de la agricultura, de la industria, el comercio, el servicio logístico, el sistema defensivo. Hay un montón de cuestiones en torno a un puerto que hay que considerar. Y finalmente, a modo de conclusión, queda expuesto acá entonces la lucha de intereses, ¿no? En torno a quién hegemonizaba el comercio mundial. Estas luchas en el plano político se deben o se daban al Real Consulado de Buenos Aires. Y ahí vamos a ver que esa disputa entre los comerciantes de Montevideo y de Buenos Aires se zanjó a favor de los comerciantes de Montevideo 200 años después, en lo que hoy es la hidrovía. Esta discusión sobre el control de la hidrovía no es nada más que una discusión que tiene 200 años. Y hoy nos encontramos ante la paradoja de que si un barco argentino sale de Bahía Blanca hacia el puerto de Rosario, tiene que pedir permiso al gobierno de Montevideo. ¿Por qué? Y porque hubo gobiernos que firmaron a libro cerrado la cesión del control del canal de Punta Indio, que permite el pasaje de buques de gran porte. Y esto lleva a un desvío de cargas a Montevideo, lo que le da a Uruguay un poder de mediación logística, lo que pedían los comerciantes hace 200 años. Entonces hizo que la Argentina pierda soberanía logística. Y no solo soberanía logística, sino que se desvincula, es decir, se interrumpe la interconexión fluvial controlada por Argentina. Claro, sí. Esto hace que un viaje de Bahía Blanca a Rosario deba o tiene que operar con permiso de Montevideo. Y se pierde de este modo entonces un espacio estratégico fundamental, contraviniendo todo lo que pensaba Belgrano. Si a esto lo vinculas con Malvinas y el control que tiene el Reino Unido en la parte del mar argentino, que es nada más y nada menos que 1 millón de kilómetros cuadrados, sobre el cual reclaman la zona económica exclusiva, y si además nuestro país firma un acuerdo entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para el control y la gestión de la hidrovía, y si además tenés el 90% de los puertos en manos privadas bajo la gestión de puerto autónomo, esto significa que el Estado no controla directamente la logística, ni las tarifas, ni el volumen de las exportaciones. Esto nos lleva a la paradoja de tener 4.700 kilómetros de litoral atlántico, es decir, de costa atlántica, y funcionar con la lógica de un país mediterráneo. Es decir, un país encerrado dentro de su país. Increíble. Y hemos hecho todo lo contrario de lo que pensaba Belgrano. Y estamos sufriendo las consecuencias. Sí. Impresionante, ¿eh? La verdad que tiene una calidad cada vez más impactante esto que vas marcando, y bueno, cómo se trasladan las cosas, ¿no? Las malas negociaciones, las malas políticas, las malas también formas de ver las cosas, ¿no? O a veces no tan malas, profe, ¿no? A veces ha habido un poco de servilismo, un poco de vaina de patria, ¿no?
Sí, fundamentalmente es eso, que es lo que hablamos en el programa pasado, ¿no? Nosotros hemos perdido una guerra, la pérdida de la guerra de Malvinas, significó un montón de cuestiones que tienen que ver con la entrega de soberanía. Yo creo que habría que interpretarlo desde ese lugar. Claro, sí, sí. Cuando se firma lo que se llama el Tratado de Versalles Argentino, el Acuerdo de Madrid, en 1990, ahí hay que ver qué es lo que se firma, ¿no? Y cuáles son los condicionamientos que tuvieron todos los gobiernos a partir de ese momento hasta la fecha. Bueno, ahí comprenderíamos tal vez algunas cuestiones, porque no comprendemos por qué nos dicen, bueno, nosotros tenemos tales limitaciones, tenemos un acuerdo de rendición que tenemos que pagar por esas consecuencias económicas. Claro, claro. Entonces, económicamente tenemos que pagar esa guerra que hemos perdido. Eso tiene su correlato hoy. Sí, con, sí, todos sí. estos, con todo esto que hemos estado viviendo en términos económicos. Exactamente. Estamos pagando, o sea, hoy algunos historiadores dicen, bueno, la clave de todo lo que nos pasa es la guerra de Malvinas, porque esa guerra hubo que pagarla. Hay que pagar las consecuencias de una guerra y hay que pagar las consecuencias de haberse levantado contra uno de los imperios más grandes del planeta. Sí, 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 sí. No es esto gratis. Claro. Sí, sí. No quedó solamente en el conflicto bélico la cuestión, en la guerra en sí, ¿no? Sino que sigue. No. La guerra se gana o se pierde en el campo diplomático. Sí, sí, sí. Bueno, hay No en el campo de batalla, en el campo diplomático. Nosotros en el campo diplomático, por supuesto que la perdimos. Sí, sí, sí. Hay una historia bastante tragicómica, ¿no, profe? La batalla de Ituzaingó, que se gana en el combate, en la guerra en sí, pero se pierde en la diplomacia. Era una cosa totalmente increíble. Claro. Sí, sí. No, pero es asombroso esto, ¿no? Claro, porque ya no se explica. Hay muchas cosas que le suceden a nuestro país que no se explican. Claro. Simplemente cuestiones materiales o cuestiones tiene que haber algo más. Sí, sí, sí. Bueno, hoy hay historiadores pensando, ¿qué pasó después de Madrid? ¿Qué se firmó? ¿Qué tratado se firmó? Sí, sí. Secretos y no tan secretos. Claro. Porque los acuerdos de Madrid salieron publicados en los diarios en todas partes. Sí. ¿Y qué limitaciones para el desarrollo de la economía de nuestro país tienen estos acuerdos? ¿Por qué le llaman el Tratado de Versalles Argentino? Impresionante. Pero de esto nadie habla. Por eso la política no habla de soberanía. Porque si habla de soberanía tiene que entrar en estas cosas. Claro. Y no quiere entrar. No. Profe, te agradezco infinitamente este nuevo contacto. Te deseo, bueno, una linda semana y, bueno, nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, el próximo lunes. ¿Cómo no, Mario? Te mando un abrazo grande y un saludo a todos los audiencias. Gracias, querido, gracias.